¿Se llega a ver la pantalla ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a trabajar con esta tabla que es similar a la que tenían para dar el formato automático. En este caso yo le agregué algunos registros o datos más para poder ver esta cuestión de inmovilizar las filas y columnas. Pero primero vamos a repasar entonces lo del formato. ¿Se acuerdan que para aplicar esta cuestión del formato automático, o lo que aquí se llama colores alternos, primero tengo que seleccionar toda la lista de datos a la cual le voy a aplicar ese formato, y una vez que tengo seleccionado, ¿a qué opción tengo que ir? En formato, profe. Bien, la opción es formato. Pensemos que acá lo que queremos hacer es darle un formato automático, o sea que de todo el menú disponible vamos a esta opción de formato, y una vez que lo desplegamos, generalmente una de las últimas opciones que tenemos es la de colores alternos. Una vez que cliqueamos en colores alternos, se nos va a abrir aquí al costado las distintas opciones para personalizarlo o aplicar este formato. Lo que tenemos acá es el intervalo o la selección de nuestra tabla, ¿no? Que incluye la celda A1 a la E28, comprende todos los datos o lista de datos que yo tenía, y luego acá tenemos distintos formatos predeterminados, preestablecidos, que los puedo ir seleccionando y los va aplicando, como su palabra lo dice, de manera automática al seleccionarlo, y que además nos facilita o nos ahorra tiempo si estamos apurados y queremos y necesitamos hacer una tabla. Vamos a seleccionar alguno bien llamativo para que se pueda llegar a ver. Y lo que tenemos aquí también es el encabezado de la tabla. Todas las tablas tienen un encabezado y siempre va resaltado o distinguido de alguna manera del resto del contenido de las tablas. Después, si nos desplazamos más hacia abajo, en el menú este de colores alternos, podemos nosotros personalizar o elegir a nuestros gustos los colores. Tenemos el color del encabezado, que ahí nosotros podemos ir personalizando o eligiendo, o si no, elegir alguno de los ya predefinidos. Y luego dos colores que son los que van alternando, ¿no?, en las distintas filas de contenido ya de nuestra tabla, de los datos que allí tenemos. De paso yo voy a aprovechar y le voy a dejar este formato para poder seguir trabajando ahora. Pero bueno, esto era más que nada para repasar la cuestión del formato automático o de colores alternos que habíamos estado trabajando y había que aplicar en uno de los ejercicios anteriores. Bien, ahora vamos a ver esta cuestión de inmovilizar filas o columnas. Como habías dicho hoy más temprano, Emanuel, inmovilizarla es para dejarla fija, ¿no? Hacemos así. Entonces, yo ahora quiero inmovilizar toda esta primera fila. Selecciono esta primera fila y habían dicho hoy, si mal no recuerdo, creo que Camila fue, ¿no?, que para inmovilizar había que ir a la opción de ver. Entonces, vamos aquí a ver y vemos que la primera opción dentro de este menú nos da la posibilidad de inmovilizar. Y tenemos dos partes, para inmovilizar filas o inmovilizar columnas. En este caso, vamos a inmovilizar fila porque es con el tipo de dato de tabla que nosotros estamos trabajando, y lo que tenemos aquí es, para inmovilizar la primera fila de nuestra tabla, para inmovilizar las dos primeras filas, o para inmovilizar hasta la fila actual, que es hasta donde nosotros tengamos seleccionado o estemos parados en ese entonces en nuestra tabla. Y después, arriba de todo, tenemos ninguna fila, que es para revertir, ¿no?, esa inmovilización. Vamos en este caso a aplicarla a la primera fila. Yo ahí ya dejé, no sé si se llega a ver que acá en el borde inferior de esta fila se agregó como un borde más grueso en gris, por ahí acá en blanco se llega a ver mejor. ¿Lo llegan a ver ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora vamos a ver qué pasa, pues yo ya dejé inmovilizada esta fila, y supónganse que quiero ver uno de los últimos registros. Yo ahí me voy desplazando, y ven que voy bajando en la tabla, en los datos, pero esta primera fila siempre queda ahí fija.
porque la inmovilizamos. Ven que yo ahí puedo ir leyendo los distintos datos de nuestra tabla y el encabezado queda siempre fijo en ese punto. Bien, entonces, una de las funcionalidades o para qué nos sirve esta cuestión de inmovilizar filas y columnas es para cuando tenemos tablas con muchos registros o muchos datos, poder ir desplazándonos y conservar el encabezado o la referencia de a qué hace o a qué está relacionado ese dato. ¿Sí? De esta manera yo puedo ir hasta el último registro, en este caso el número 28, que está en la fila 28, y me conserva, yo ya sé que en esta columna tengo el nombre, en esta el apellido, el departamento, el puesto y la fecha de ingreso. ¿Sí? Esta es una de las funciones que nos brinda esta cuestión de inmovilizar las filas. Es que nos deja siempre visible en nuestra hoja de cálculo la fila que nosotros seleccionemos, para poder desplazarnos por el resto de la hoja de cálculo, el resto de nuestra tabla, pero siempre manteniendo fijas o inmóviles las filas o columnas que nosotros hayamos seleccionado. Supongamos que yo ahora ya terminé de ver esta cuestión de la tabla y no necesito tener esto inmóvil. Lo que puedo hacer es lo mismo. Voy otra vez al menú Ver, Inmovilizar, y aquí selecciono directamente ninguna fila, y ahí ya ven que se borró ese borde grueso que tenía aquí debajo, y ahora si me vuelvo a desplazar, se desplaza toda la hoja de cálculo sin conservarme el encabezado aquí arriba. Ahora vamos a ver la otra posibilidad, como para probarlo. Después esto igualmente también lo van a tener que probar ustedes en un archivo. Es la posibilidad que teníamos de inmovilizar, sino las dos primeras filas, que íbamos a ver, inmovilizar dos filas, y ahí, por ejemplo, ven que se agregó el borde grueso aquí debajo, y si yo me voy desplazando, me va a mantener siempre visible esta fila con los títulos de mi tabla y el primer registro. Ven, yo ahí me voy desplazando, incluso sigo bajando hasta las celdas que están vacías, pero siempre me mantiene estas dos primeras filas, la del título de mi tabla y la del primer registro. Ahora puedo volver a movilizarlas, seleccionando ninguna fila. Ahí vuelvo a tener todo el desplazamiento por toda la hoja de cálculo. Y si no, también puedo inmovilizar hasta la fila, en este caso que yo quisiera. Supongamos que necesito mantener visible estos 4 primeros registros con el encabezado, o los 4 o 5 primeros registros, y el resto sí poder ir desplazándome. Ahí lo que selecciono es la fila, voy otra vez a ver, inmovilizar, y es hasta la fila actual. En este caso estoy parado en la 6, y me indica fila 6. Entonces, una vez que selecciono allí, me va a incluir hasta esa fila, me va a inmovilizar todo lo que esté arriba de esta línea gruesa que me remarca, y el resto me voy a poder seguir desplazando por lo que es la tabla de datos o de contenido. Y ahora lo mismo, si yo quiero deshacer o revertir esta cuestión de la inmovilización, puedo o ir para atrás y deshacerlo, o si es un archivo que ya tenía guardado y no me permite regresar para atrás, la opción es nuevamente ir a ver, inmovilizar y seleccionar ninguna fila. Y ahí vuelvo a tener una tabla normal como la que tengo habitualmente. Y ahora quisiera aprovechar para ver otra cuestión relacionada a la inserción, ¿no?, de filas y columnas. Digamos, vamos a trabajar prácticamente hoy con filas y columnas. Yo si quisiera, por ejemplo, ya tengo esta tabla armada, y entre el apellido y el departamento quisiera agregar algún otro dato, tengo manera de agregar una tercera columna aquí en el medio. Ahí miren, yo me paré, por ejemplo, en la columna C, y con el botón derecho del mouse hice un clic, y me da la opción de insertar una columna o a la izquierda de donde estoy parado o a la derecha. Entonces yo ahí selecciono
hacia donde quiero agregar la columna. En este caso yo estaba parado en la C. Entonces, si selecciono a la izquierda, me la va a agregar entre la C y la B. Y si selecciono a la derecha, me la agrega entre la C y la D. Me va desplazando una columna. Por ejemplo, vamos a agregarlo a la izquierda. Y ven que aquí me desplazó una columna de la que yo tenía el departamento y me agregó una nueva para poder completar con el dato que yo quisiera. Por ejemplo, podríamos poner, no sé, fecha de nacimiento de la persona. ¿Sí? Como ven, otra cuestión que tiene esto de insertar o agregar filas y columnas, como yo ya tenía seleccionado un formato automático de colores alternos, ven que yo agregué una columna, perdón, y me respetó el formato que ya tenía esa tabla. Supongamos que yo después me arrepiento y no quiero tener esta columna de fecha de nacimiento o no la necesito, lo mismo, la puedo eliminar. Puedo ir para atrás, es decir, deshacer, o si el archivo ya lo guardé y lo vuelvo a abrir para trabajar y no me permite deshacer, puedo pararme sobre la columna que quiero eliminar y con el botón derecho tenemos la opción de borrar columna. Es si yo ya tuviera algún dato, por ejemplo el del encabezado, si le pongo borrar, me borra este dato, ¿ven? Y si directamente quiero eliminarla, toco la opción de eliminar y vuelvo a como tenía la tabla anteriormente. Bien, ahora vamos a ver lo mismo, nada más que en vez de insertar una columna, vamos a insertar una fila. Supongamos que yo a esta tabla, que por lo que vemos tiene información sobre departamento, puesto, correspondería a una empresa, ¿no? Le quisiera agregar como un título principal o para saber a qué empresa corresponde. Entonces podría insertar una fila arriba de los títulos de mi tabla. Entonces ahí me paro en la primera fila con el botón derecho del mouse, abro el menú y tengo las mismas opciones, nada más de que indicarme izquierda o derecha, me dice encima o debajo. En este caso yo voy a agregar una fila encima de mi título. Y ahí ven, por ejemplo, lo que pasó acá es que se me corrió el formato automático, porque me reconoce como encabezado esta primer fila. Ahora vamos a ver cómo corregir esa cuestión. Y supongamos que yo acá le voy a poner el nombre de la empresa, no sé, ¿qué nombre se les ocurre de una empresa? Cualquiera. Eh, Bueno, le voy a poner lo de la compu, la compu Lenovo, le vamos a poner Lenovo. No estamos creativos hoy. no. Entonces, yo ahí le pongo que esta tabla corresponde a la empresa Lenovo, donde están los datos de sus empleados, de qué departamento y puesto pertenecen, cuándo ingresaron a la compañía, por ejemplo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá, ven que lo inserté sobre la celda, lo agregué, perdón, el nombre de la empresa, sobre la celda C1. Lo que puedo hacer aquí es utilizar la opción de combinar celdas. ¿La conocen esa función? A ver, profe, ¿combinar qué? Combinar celdas, No, Yo no lo conozco. ¿no? tampoco. Bien. No. Entonces, vamos a ver, ya que estamos, esta cuestión de combinar celdas y de ajustar texto, que también está relacionado a la cuestión del armado de tablas que estábamos viendo. Bien, entonces yo acá había agregado, ¿no?, el nombre de la empresa. Si yo quiero seleccionar y combinar todas estas celdas, bien, ahí Mili dice que lo conoce, pero que no recuerda mucho, no hay problema, ahora lo vamos a ver. Entonces, combinar celdas lo que hace es agrupar las celdas que yo tenga seleccionadas o sobre las cuales quiera trabajar y me las unifica como si fuera una sola celda. Ahora vamos a ver, en este caso de la tabla, para el título sí me conviene tener una celda combinada porque quiero que me mantenga una misma línea como nombre o título de mi tabla, en este caso con referencia a la empresa. Para eso selecciono todas las celdas con las cuales quiero trabajar,
voy a la cuestión de formato, al menú de formato, y si vamos un poquito más al medio, antes de ir a colores alternos, como fuimos hoy, vamos a combinar celdas, nos da la opción de combinar todo, combinar horizontalmente, que es como lo tengo seleccionado yo ahora, combinar verticalmente, y luego la opción de separar, que es como hablábamos hoy, que todo lo que hagamos en la hoja de cálculo, al ser un programa digital, podemos ir deshaciendo o revertir las distintas situaciones, a diferencia de por ahí si lo estuviéramos haciendo en una hoja, que tendríamos que tirar la hoja y volver a iniciar el trabajo. En este caso yo puedo seleccionar combinar todo o horizontalmente porque yo ya seleccioné sobre qué quiero trabajar. Y una vez que selecciono esa opción, ven que yo ahora me paro en las distintas celdas y me marca la celda. Yo ahora, al pararme aquí, me marca como todo este conjunto. Lo trata como si fuera una única celda. Eso es lo que hace esta opción de combinarla. Entonces, ahora lo que pasó me quedó como título de mi tabla Lenovo, que es la marca de la empresa. Por ejemplo, acá me quedó como muy sobre el borde de abajo y no me quedó centrado. Ven que si yo voy agrandando la fila, como que no me queda centrado el título. Lo que puedo hacer desde aquí es seleccionar el título, ir nuevamente a formato y tengo la opción de alinear el contenido de esta celda. Lo que aquí tengo es para alinearlo tanto hacia la izquierda o la derecha, como hacia arriba o hacia abajo. En este caso, vemos que está colocado en el centro, ¿no? Haciendo esta referencia de manera horizontal, pero de manera vertical está ubicado hacia abajo. Yo acá, si selecciono la opción del medio, ven que ahí ya me queda centrado en todos los ejes de mi hoja de cálculo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos, por ejemplo, a aplicarle otro color a este primer encabezado para poder tener la referencia de qué es este contenido de datos. Bien, entonces, los que les decía es que podíamos aplicarle otro color aquí para distinguir el título, por ejemplo, un mismo naranja o un naranja más suave, para que nos quede distinguido del resto de las tablas. Y aquí, por ejemplo, sí nos serviría la opción que habíamos visto hoy de inmovilizar las dos primeras filas. Selecciono, ¿no? Voy otra vez a ver, inmovilizar dos filas, y ahí, ¿se llega a ver ahí bien en pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Ah, no, pues ya veo que me pasa como la otra vez, que pensé que estaba compartiendo y no compartí pantalla. No, no. Bien, entonces ahí inmovilicé las dos primeras filas, y ven que ahora me desplazo y me mantiene el nombre de la empresa y el título de cada columna, a que hace referencia a cada dato que tengo allí. Quería más que nada aprovechar para ver estas cuestiones. Entonces, repasando, vimos de cómo inmovilizar y volver a movilizar filas o columnas, cómo insertar esta cuestión de filas o columnas en una tabla que ya tengo armada, y lo que es la combinación de celdas y el ajustar el texto, ¿no? De acuerdo a la combinación que haya realizado. De estos 4 puntos que vimos, y que, bueno, y al principio por ahí repasamos la cuestión del formato automático. ¿Hay alguna duda de cómo aplicarlo? ¿Desde qué parte del menú? No, profe. ¿No? No, profe, no. Bien, porque después en el transcurso de la tarde de hoy ya voy a subir la clase a Classroom, y la idea es poder repasar y aplicar estas distintas herramientas o usos de la hoja de cálculo que estuvimos viendo. Y los que tengan en cuenta que todo esto que vimos hoy se puede hacer tanto desde la compu como desde el celular. ¿Sí? Sí, sí. Lo de insertar, me preguntabas, Emanuel. Sí, profe. Bien, supongamos que yo quiero insertar una columna entre la B y la C. Me puedo parar en la C, mantengo presionado
el botón derecho del mouse y se abre este menú emergente. Y de aquí me da la opción de insertar una columna a la izquierda de donde estoy parado o a la derecha. En este caso, si yo estoy parado en la C y quiero agregar una entre la B y la C, toco esta opción de que me agregue una a la izquierda de donde estoy parado. Y ahí automáticamente agrega la columna respetando el formato de la tabla que ya tenía preestablecido. Y con la fila, tengan en cuenta que es lo mismo. Si yo quiero agregar, por ejemplo, entre la 4 y la 5 una fila, me paro, por ejemplo, en la 4. Sí, ahora vemos que me pregunta Mili si se puede hacer desde el celular. También se puede utilizar estas distintos, todo lo que vimos hoy, también se puede hacer desde el celu. Yo, si quieren, después les dejo igual algún print de pantalla de cómo hacerlo desde la aplicación del celular. Entonces, para agregar acá una fila entre la 4 y la 5, mantengo presionado el botón derecho del mouse, y una vez que me abre el menú, elijo la opción, tengo de insertar arriba, o encima, o debajo. En este caso, toco debajo, y ahí vemos que todo lo que yo tenga en la tabla no es que se me va a eliminar o lo voy a perder, sino que se me va a correr una fila por debajo y me va a agregar una en blanco para que pueda ingresar los datos que desee o lo que yo quiera. Listo. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y lo mismo para eliminarla, con el botón derecho tengo la opción de eliminar la fila por completo, o si tengo algún dato y lo quiero borrar, borrar datos de la fila. Y supongamos, vamos a ver la opción de cómo deshacer la combinación, ya que estamos. Si bien en el trabajo solo vamos a aplicar cómo combinarlo, pero para saber cómo revertirlo, supongamos que yo no quiero tener este título o estas celdas combinadas, directamente me vuelvo a parar sobre ella, voy otra vez a formato, combinar celdas, y tengo la opción de separar. Si toco separar, ahí directamente me corre el contenido a la primera celda que tenga vacía, y el resto me las deja vacías sin ningún contenido, sin ningún texto en este caso, sin ningún título.